Bueno, hola a todas y a todos. Hoy vamos a dar comienzo a la clase número 5 de perspectivas psicoantropológicas acerca del cuidado. Bueno, y hoy vamos ya a empezar a avanzar en los últimos temas de la unidad 2 que vamos a tomar durante esta semana y la próxima, que tiene que ver con el desarrollo, con las diferentes teorías del desarrollo. Pero antes de entrar en este punto, tenemos que recordar conceptos de crecimiento y desarrollo, ¿sí? Para poder entender cómo se interrelacionan ambos y cómo luego vamos a abordar las distintas teorías del desarrollo. Bueno, cuando hablamos de crecimiento y desarrollo, muchos lo igualan, lo toman como un sinónimo. Pero en realidad, a pesar de ser dos procesos que están íntimamente relacionados, ¿sí? Que hay una interacción en ambos procesos, son dos temas diferentes. Cuando hablamos del crecimiento, hablamos del cambio físico, ¿sí? De indicadores que se pueden medir cuantitativamente. Por ejemplo, sus indicadores son la altura, el peso, el tamaño de los huesos, la dentición. O sea, estamos hablando de estos elementos que tienen que ver con un aumento del tamaño, con el crecimiento en cada una de las etapas del ciclo vital y que se puede medir en forma cuantitativa. Yo puedo establecer, cuando hago el control del niño sano, establezco altura y peso, ¿sí? Para poder ubicarlo dentro de un determinado percentil. Entonces, esto es lo que tiene que ver con el crecimiento, el cual, por supuesto, varía. La velocidad del crecimiento varía en las distintas fases del ciclo del desarrollo vital, del crecimiento vital. ¿Sí? Por ejemplo, hay un crecimiento rápido en la fase prenatal, neonatal, en la época de la lactancia, en la adolescencia. El crecimiento es más lento en la infancia y en los adultos es mínimo el crecimiento. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de desarrollo? Cuando hablamos del desarrollo hablamos del aumento de la complejidad, ¿sí? De la funcionalidad y de las habilidades de cada uno, ¿sí? ¿Para qué? Para adaptarse al entorno. O sea, es la capacidad y la habilidad de una persona para adaptarse al entorno. Es el aspecto conductual del crecimiento. Por supuesto, hay desarrollo de habilidades como el de caminar, hablar, correr, ¿sí? Esto es un desarrollo de la funcionalidad y de las habilidades de las personas para adaptarse al entorno. Esto es lo que definimos como desarrollo. Por supuesto que ambos procesos están íntimamente relacionados. Podemos decir que hay una serie de principios de crecimiento y desarrollo. Son procesos secuenciales, continuos, ordenados, ¿sí? Donde van a influir factores como el entorno, la maduración, factores genéticos. Ahora vamos a ver los factores que pueden influir en el crecimiento y el desarrollo. Esto de que es secuencial, continuo y ordenado, ¿sí? Nadie es primero adolescente y luego niño, ¿sí? Tienen una secuencia ordenada. Todas las personas siguen el mismo patrón en ambos procesos, unos más rápidos, otros más lentos, pero siguen el mismo patrón. Cada fase de desarrollo tiene sus propias características. Ahora lo vamos a ver cuando empecemos a abordar todas las teorías del desarrollo. Hoy vamos a centrarnos centralmente en algunas características comunes de las teorías del desarrollo y vamos a avanzar sobre la teoría de Freud. Entonces, generalmente el crecimiento y el desarrollo se produce en dirección cefalocaudal y en una dirección próximo-distal.
O sea, estos son principios del crecimiento y desarrollo. El desarrollo siempre avanza de lo más simple a lo más complejo, se vuelve cada vez más diferenciado, ¿sí? Y por supuesto que la velocidad del crecimiento y desarrollo es irregular. Pero estos son principios que podemos tomar en cuenta cuando hablamos de crecimiento y desarrollo. ¿Cuáles son factores que afectan el crecimiento y el desarrollo? Bueno, tenemos por supuesto factores genéticos, ¿sí? En la herencia genética se establece ya en el momento de la concepción, hay determinadas características y particularidades físicas. El temperamento es otro factor que también interviene que afecta el crecimiento y el desarrollo. ¿Qué es el temperamento? Es la forma en la que los individuos responden frente a su entorno externo e interno. La familia, ¿sí? Que son los que dan apoyo y seguridad al niño, que están implicadas en el bienestar físico, psicológico y en el desarrollo de sus hijos, y que van a establecer la familia las conductas y los modelos de conducta apropiados a seguir. La nutrición, fundamental en el crecimiento y desarrollo. No es lo mismo el crecimiento y desarrollo de un niño que accede a una nutrición adecuada que aquellos niños que tienen una nutrición deficiente, ¿sí? El entorno, las condiciones de vida, por ejemplo, no tener un hogar, no tener una vivienda, el nivel socioeconómico, la pobreza influye enormemente en el crecimiento y desarrollo, el clima en el que se vive, la comunidad a la cual se pertenece. Bueno, la salud, ¿sí? Por ejemplo, la hospitalización es terriblemente estresante para los niños, la presencia de enfermedades prolongadas o crónicas, y la cultura, que también influye en el crecimiento y desarrollo, ¿sí? De las personas, como son las costumbres alimentarias, la forma de crianza, etc. Entonces aquí, bueno, hicimos, probablemente esto alguna vez ya lo vieron ustedes, pero para poder establecer esta diferencia entre crecimiento y desarrollo, que no son lo mismo, pero que están íntimamente relacionados, ¿sí? Interactúan uno con el otro. Y luego vimos principios del crecimiento y desarrollo y estos factores que afectan el crecimiento y el desarrollo. Entonces ahora sí vamos a tratar de adentrarnos en las teorías del crecimiento y el desarrollo. Por supuesto que están integrados todos los procesos, aquí el biofísico, el psicosocial, el cognitivo, el moral, el espiritual. Cuando decimos esta mirada holística también la tenemos para poder abordar estas teorías del crecimiento y desarrollo. Vamos a nombrar una teoría que solo la vamos a nombrar para que ustedes sepan que existe, que es la teoría biofísica de Hessel, que, bueno, esto se dio, vivió entre finales del siglo XIX y toda la primera mitad del siglo XX, que lo que describe él en esta teoría biofísica Hessel es el desarrollo, describe el desarrollo del cuerpo físico, afirma que los factores genéticos controlan el desarrollo y que el desarrollo es un proceso de maduración que se basa, dice él en su teoría, en un cronograma innato, ¿sí? Entonces afirma una secuencia fija de logros. Todas las personas tenemos este cronograma innato y por lo tanto nuestros logros tienen una secuencia fija. En todos va a ser igual. Bueno, esta teoría solo para nombrarla, pero luego ya nos vamos a adentrar en las teorías psicosociales que tienen que ver con el desarrollo. Las teorías psicosociales se van a centrar en el desarrollo de la personalidad.
Y entonces, ¿qué es la personalidad? Muchas veces confundimos temperamento con personalidad, pero en realidad son dos cuestiones diferentes. La personalidad es la expresión externa, o sea, interpersonal, en esta relación que tengo con el otro, del yo interno, de mi yo intrapersonal, en esa conexión que yo tengo conmigo mismo. Entonces, para repetir, la personalidad es la expresión externa, o sea, que se da en esta relación interpersonal de mi yo interno, ¿sí? Que es el intrapersonal, la relación conmigo mismo. La personalidad abarca una serie de cuestiones. Una de ellas, por supuesto, es el temperamento, los sentimientos, la independencia, la autoestima, el concepto que uno tiene de uno mismo, esto que llamamos el autoconcepto, la conducta, la capacidad de relacionarse y la capacidad para adaptarse a los cambios de la vida. Todo esto son constitutivos de la personalidad. Bueno, entonces, a partir de haber definido qué van a tomar en cuenta las diferentes teorías psicosociales que van a tener que ver con este desarrollo de la personalidad, nosotros vamos a trabajar en esta asignatura centralmente tres, que son Freud, Erikson y Piaget, ¿sí? Bueno, en relación a Freud, él va a trabajar lo que se conoce como la teoría del desarrollo psicosexual. Freud, para poder ubicarlo históricamente, nació en 1856, ¿sí? Y fallece en 1939, o sea, vivió toda la segunda mitad del siglo XIX y el primer tercio del siglo XX. Y antes de nombrarle las etapas que él ya da en esta teoría del desarrollo psicosexual, vamos a ver cuáles son elementos que ha incorporado Freud a su teoría, ¿sí? Y que han revolucionado el mundo. Hay un antes y un después de Freud, sobre todo en todo el trabajo que ha abordado la psicología. El primer elemento, ¿sí?, que introduce Freud es el inconsciente. Entonces, él dice que el inconsciente es la parte de la vida mental, ¿sí?, que la persona ignora que la tiene. Aquello que no sabemos que lo tenemos, que ha sido parte de nuestro desarrollo, de nuestras vivencias, pero que está oculto en ese inconsciente, que si abordáramos más a fondo la teoría de Freud, veríamos que él luego habla de que hay una represión sobre ese inconsciente y que ante determinadas situaciones el inconsciente pulsa por salir y que muchas veces es lo que se manifiesta en los sueños, en los actos fallidos, etc. Sí, pero entonces él dice que es la parte de vida mental de las personas que las personas ignoran que la tienen. Luego habla del id o el ello, el id, ide o ello, ¿sí?, que está basado en el principio del placer, que es aquello que busca el placer y la gratificación inmediata. Luego el otro concepto que incorpora es el ego o el yo. El yo es nuestra parte realista, es este yo aquí, ahora, con el que interactúo con los demás, ¿sí? Entonces es mi persona en esta realidad, ese es mi yo. Y que equilibra las demandas del ello con las limitaciones de las circunstancias sociales y físicas, ¿sí? ¿A través de qué? A través de los mecanismos de defensa y de mecanismos adaptativos. Esto hemos trabajado un poco cuando hemos visto lo del duelo, ¿no? Cuando comienzan las etapas del duelo, hay un mecanismo al principio que es la negación. Este es un mecanismo de defensa, es inconsciente el mecanismo de defensa, ¿sí? El ser humano lo utiliza para protegerse ante determinadas cuestiones que le cuesta poder elaborar o resolver, etc.
Hay otros mecanismos de defensa, ya los vamos a trabajar en la próxima clase, los mecanismos de defensa. Entonces, decía, el otro concepto que incorpora es el ego o el yo, que es la parte realista, ¿sí? Este yo que está aquí en esta realidad hoy. Luego, el otro concepto que incorpora es el superego o superyo, que podemos decir que es la conciencia, el ideal del yo, ¿sí? Es los no se debe de la sociedad. Tiene que ver con esta conciencia moral o con este ideal del yo. Y luego el último concepto que vamos a nombrar de Freud incorporado es la motivación, que él dice que se encuentra en forma subyacente en el desarrollo humano, que dice que es una energía dinámica, psíquica, esta motivación que él la denominó la libido. Entonces, para volver a repasar, los 5 conceptos fundamentales que incorpora Freud son el fundamental, el inconsciente, ¿sí? La parte esa de vida mental que la persona ignora que tiene, el ello o id, el yo o el ego, el superyo o superego y la libido, que es esa motivación subyacente del desarrollo humano, que es una energía dinámica psíquica. Bueno, entonces, ¿cuál es la teoría del desarrollo psicosexual que desarrolla Freud? Él va a hablar de 5 fases que se superponen desde el nacimiento hasta la madurez, en donde él dice que el individuo debe satisfacer las necesidades de cada fase del desarrollo para poder avanzar con éxito a la siguiente fase. Y él planteaba en sus comienzos, ¿sí? Después más adelante fue modificando esto, que si esto no ocurre, o sea que si el individuo no pudo satisfacer las necesidades de la fase en la que se encuentra para poder avanzar con éxito a la siguiente fase, él dice que no avanza a la siguiente fase, que el individuo se fija en esa fase en la que no pudo resolver esas necesidades satisfactoriamente. Entonces él va a hablar centralmente de 5 fases. La primera fase, Freud la va a definir como la fase oral, ¿sí? Que dice que va desde el nacimiento hasta los 18 meses de vida, donde el centro del placer está en la boca, ¿sí? Y en donde podemos decir que la necesidad básica en esa etapa de desarrollo es la seguridad. Es la necesidad básica de ese bebé, ¿sí? Y entonces, por eso tiene que ver la importancia de la lactancia, la búsqueda permanente de la teta de la mamá, ¿sí? Entonces, el llevarse las manos a la boca, el llevarse los pies a la boca, porque esta etapa que Freud define como la etapa oral es donde el centro del placer está en la boca. Luego hay una segunda fase que él la llama la fase anal, que va desde los 18 meses aproximadamente a los 3 años, en esta teoría del desarrollo psicosexual, donde el origen del placer, él dice que está en el ano y en la vejiga, y donde justamente el conflicto principal es dejar los pañales. Así como en la primera etapa, en la etapa oral, el conflicto principal es dejar la lactancia, en esta etapa el conflicto principal es dejar los pañales. Luego habla de una tercera fase, que es la fase fálica, que él dice que va de los 4 a los 6 años, donde el centro del placer son los genitales y el conflicto principal a resolver en esta etapa los niños es el complejo de Edipo y el complejo de Electra. Él dice que la resolución de estos 2 complejos, ya lo vamos a trabajar en la clase,
¿sí? Cuando nos encontremos en la clase por Zoom, es que justamente la resolución de este conflicto principal, que es o el complejo de Edipo o el complejo de Electra, según sea niño o niña, fomenta la identidad, va a decir él, ¿sí? Fomenta la identidad de esos niños. Luego encontramos la cuarta etapa, que él la llama la etapa de latencia, ¿sí? Que va de los 6 años a la pubertad, donde dice que toda la energía está dirigida hacia actividades físicas e intelectuales, ¿sí? Donde se desarrollan las relaciones entre niños del mismo sexo, donde los impulsos sexuales tienden a ser reprimidos. Por eso él lo llama un periodo de latencia. Ya vamos a ver cuando trabajemos toda la parte del juego en los niños, vamos a ver cómo esto se manifiesta en el juego, esta etapa que va de los 6 años a la pubertad, define Freud, donde toda la energía, esa libido, esa motivación, esa energía dinámica, psíquica, toda esa pulsión, ¿sí? Que es la libido, ya no está en los impulsos sexuales, sino que toda esa energía está dirigida hacia actividades físicas e intelectuales. Y por último define la última etapa como la etapa genital, que va desde la pubertad en adelante, dice él estudia esta etapa del desarrollo, y donde dice que toda la energía se dirige hacia la madurez sexual completa y hacia la funcionalidad y el desarrollo de las habilidades para enfrentarse al entorno. Si quisiéramos traspolar lo que él planteaba en ese momento, él dice que en esta etapa es donde más se puede desarrollar la capacidad de resiliencia. No es que Freud lo dijera, resiliencia no era un concepto que se trabajaba en la época histórica de Freud, pero él establece en esta etapa, ¿sí? Desde la pubertad en adelante, donde se va a dar la funcionalidad y el desarrollo de las habilidades para enfrentarse al entorno. Bueno, esto es un poco hoy, entonces, para resumir, trabajamos crecimiento y desarrollo, sus diferencias, su interacción, los principios del crecimiento y desarrollo, los factores que afectan el crecimiento y desarrollo, y para ya adentrarnos en las teorías del desarrollo, vimos la teoría, nombramos brevemente la teoría biofísica de Hessel, nos adentramos en las teorías psicosociales que están centradas en el desarrollo de la personalidad, o sea, esta manifestación externa de mi yo interno, y trabajamos ya uno de los primeros autores que íbamos a abordar en esta asignatura, que es Freud, ¿sí? Con los 5 elementos fundamentales que incorporó: inconsciente, el ello, el yo, el superyo y la libido, y nombramos las fases de la teoría del desarrollo psicosexual de Freud. Ya en la próxima clase vamos a entrar en Erikson, ¿sí? Que él adaptó y amplió la teoría de Freud, y él va a describir 8 fases que van a incluir todas las fases de la vida, desde el momento del nacimiento hasta el momento de la muerte. Y luego, por último, vamos a trabajar Piaget. Bueno, nos reencontramos en la clase y les deseo que terminen muy bien su día. Cariños para todos.